Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar del proceso de evaluación en el modelo cognitivo-conductual. Antes que nada, pues vamos a hablar un poco acerca de los antecedentes de la evaluación en este modelo. Pues bien, la evaluación dentro de este modelo está definida como una subdisciplina aplicada de la psicología que se ocupa del estudio científico del comportamiento humano. Está destinado a describir, predecir, explicar y controlar la conducta. Entre sus antecedentes, pues tenemos que existieron algunos otros modelos, por ejemplo, el modelo del atributo, que es también llamado, que es parte del modelo psicométrico, el modelo dinámico, que forma parte de la teoría psicoanalítica, el modelo médico, que también es llamado modelo de la enfermedad, el modelo propiamente conductual, que está basado nada más en la conducta manifiesta, el modelo cognitivo, que está basado en los procesos cognitivos más que en sus propios productos. Y también tenemos el modelo constructivista, que está basado en el conocimiento que ha sido construido. Entre las características que forman parte de la evaluación del modelo cognitivo-conductual, pues tenemos que tiene sobre todo un gran rigor científico, además de una congruencia conceptual. Y algo muy importante es que analiza tres tipos de variables, que son las condiciones socioambientales, las condiciones biológicas y las condiciones conductuales y personales del individuo. En cuanto a las condiciones socioambientales, estas pueden ser pasadas o presentes y son las que pueden provocar, mantener y controlar la conducta que está siendo estudiada. Entre las condiciones biológicas, pues son aquellas que pueden causar o coadyuvar a desarrollar una cierta conducta. En cuanto a las variables conductuales y personales, pues esta se refiere a qué es lo que hace el individuo, qué es lo que piensa, qué es lo que siente y experimenta. Este proceso está compuesto por varios pasos y bueno, vamos a empezar con el análisis del motivo de la consulta. Esto se refiere a que debemos atender de manera completa cuáles son las quejas o demandas del paciente. Después viene el establecimiento de las metas del tratamiento. Es decir, aquí tenemos que definir qué efectos finales se esperan de este tratamiento. Después viene el análisis de las conductas problema. Y aquí hay que hacer una diferenciación entre lo que son las quejas o lo que son demandas. Por quejas podemos entender que es algo que está mal y que quiere eliminarse o cambiarse, mientras que las demandas pues son algo positivo y que se quiere adquirir. Después viene el estudio de los objetivos terapéuticos. Y aquí se trata de definir los puntos en los que la terapia debe incidir, es decir, las condiciones que generan que la conducta se produzca. Por ejemplo, un niño que tiene conducta problemática, la terapia debería enfocarse no en la conducta problemática en sí, sino mejor en las condiciones del entorno que están provocando esa conducta. Después viene la elección de las conductas meta. Los comportamientos, y aquí se refiere a los comportamientos que físicamente, social o económicamente son peligrosos para el paciente y que deben cambiarse por comportamientos positivos. Después viene, ya casi para terminar, con toda esta información hay que hacer una elección de tratamiento. Como les decía, esto es una vez que se hayan hecho todos los pasos anteriores, se puede saber qué tratamiento es el adecuado para este caso específico. Para llegar a esta elección de tratamiento se pueden seguir tres estrategias. Una de ellas es el análisis funcional, la conducta clave o la estrategia diagnóstica. El análisis funcional pues es la estrategia que es muy propia o clásica de la terapia de conducta y se llega al tratamiento adecuado a partir de los datos que se han obtenido a través de la evaluación. En la conducta clave, bueno, esta es una estrategia que no está peleada con el análisis funcional,
más bien trata de complementarlo. Aquí lo que se trata es de cambiar una conducta de la cual dependen otras. Entonces, al cambiar esta primera, cambian todas las demás, como si fuera una reacción en cadena. Entonces, para eso hay que cambiar la conducta clave, que es la que está generando las siguientes. En la estrategia diagnóstica, una vez que se hayan diagnosticado el trastorno que se tiene, pues se busca un tratamiento que está dirigido muy específicamente a ese trastorno, no propiamente al caso, sino está diagnosticado para el trastorno. Y ya para terminar, pues se hace una evaluación de los resultados. Al terminar el tratamiento, es muy importante valorar si se han alcanzado las metas y si se puede considerar que el tratamiento fue un éxito. En caso contrario, pues sería necesario corregir las deficiencias que se han detectado en el transcurso del tratamiento. Pues ya sabemos que la entrevista es una técnica que permite el contacto cara a cara y que tiene como finalidad obtener información para con ella poder identificar de una manera precisa la conducta problema y a partir de ahí comenzar a determinar el tratamiento a seguir. Los pasos de la entrevista, pues bueno, se pueden resumir en 4 pasos, que son la preparación de la entrevista, el inicio de la entrevista, el cuerpo de la entrevista y la terminación de la entrevista. En la preparación, pues es importante examinar la información que se pueda tener acerca del cliente, obtener algunos datos que se puedan, algunos datos personales básicos, como por ejemplo el nombre, su edad, su dirección, a qué se dedica, y pues también debemos saber de antemano el motivo de su consulta, para con ello pues tratar de estar preparados en el tema. Después viene el siguiente paso, que es el inicio de la entrevista. Aquí pues vamos a recibir al cliente, vamos a presentarnos, invitarlo a que se siente, y si viene acompañado por alguna persona, como puede ser la esposa, o si es un menor de edad, por alguno de los padres, pues vamos a decidir de qué manera nos vamos a acomodar en la sala donde se está haciendo la entrevista. Después pues vamos a obtener un poco más de información, y con esto pues también vamos a comprobar si son correctos los datos personales que ya teníamos previamente. A partir de ahí pues vamos a tratar de romper el hielo, y al mismo tiempo vamos a observar el comportamiento no verbal del sujeto. Por ejemplo, cuáles son qué movimientos tiene, cómo se sienta, cómo se dirige, cosas por el estilo. También le vamos a explicar el proceso de la entrevista y cuánto tiempo disponemos para ella. También podemos explicarle lo referente a la confidencialidad de la información que durante las entrevistas estemos teniendo. También vamos a justificar la toma de notas, y en su caso, si es necesario, le vamos a informar que vamos a hacer una grabación de audio y pues explicarle cuál va a ser la finalidad de eso. También le vamos a pedir que empiece a exponer de manera detallada qué es lo que le pasa, cuál es la problemática que está teniendo, y cuando él termine vamos a tratar de hacer un breve resumen, el cual nosotros vamos a exponer para que nos aseguremos de que estamos captando correctamente lo que él nos está diciendo. Y pues también vamos a hacer algunas preguntas, por ejemplo, si hay alguna otra problemática que le esté aquejando, y si las hubiera, pues determinar el orden en que van a ser tratadas cada una. Después, ya en el cuerpo de la entrevista, vamos a indagar aspectos como por ejemplo cómo está viviendo la problemática en el momento actual y cuál ha sido su evolución. Por ejemplo, cómo empezó, cómo ha ido cambiando, evolucionando a través del tiempo. Vamos a preguntarle si ha tenido
tratamientos previos para esta problemática, qué expectativas tiene sobre el tratamiento que se va a llevar a cabo, y vamos a ver qué recursos y limitaciones tiene el paciente. A esto nos referimos si el paciente es constante en sus tratamientos, si tiene tiempo disponible para llevar a cabo toda la terapia, si es tenaz o si por el contrario se da por vencido. Todo esto lo vamos a ir descubriendo a través de la entrevista. También le vamos a preguntar acerca de si tiene un trastorno asociado a este que nos está presentando, o si ha tenido algún otro trastorno psicológico. También le vamos a preguntar por áreas básicas de su vida, como pueden ser cómo fue su familia de origen, qué estudios tiene, a qué se dedica, cómo son sus relaciones sociales, si tiene amigos, si tiene pareja, cómo se lleva en el trabajo, si tiene alguna afición, cómo es su vida religiosa, si es que la tiene, cómo es su salud, cómo es su vida sexual y cosas por el estilo. Después, ya para terminar, vamos a empezar la etapa el paso de la terminación de la entrevista. Le vamos a avisar unos 10 minutos antes que que la sesión está por terminar, y le vamos a hacer ver que la información que hemos obtenido a través de esta entrevista pues ha sido de mucha utilidad, y con esto pues vamos a dar pie para aclarar algunas dudas o alguna confusión o alguna incongruencia que pudiera haberse presentado en la exposición. También, ya casi para terminar, le vamos a hacer un breve resumen de cómo es el problema que está viviendo y cuál ha sido su evolución. Esto es nuevamente para estar seguros de que hemos comprendido de manera correcta su problemática, y le vamos a hacer ver la necesidad, si fuera necesario, ¿verdad?, de utilizar otros métodos de evaluación, como pueden ser algunos cuestionarios, algún informe o algún test muy específico. Después de eso, le vamos a agendar otra cita, y inmediatamente después de que termine la cita, nos vamos a poner a registrar los datos obtenidos. Esto es muy muy importante, ya que si la memoria nos falla o si no transcribimos correctamente la información, pues podemos llegar a cometer algún error en cuanto a la apreciación. Respecto a los instrumentos utilizados en la evaluación cognitivo-conductual, pues va a depender de qué metodología para la evaluación escojamos, pero principalmente se utilizan guías de entrevista, inventarios, tarjetas de registro, diarios y listas de verificación. En cuanto a las metodologías, pues bueno, se encuentra la entrevista, de la cual ya hemos hablado, y podemos concluir que es el método más utilizado para la obtención de información. En esta metodología se utilizan principalmente las guías de entrevista. Con respecto a los métodos observacionales, pues bueno, tenemos la observación naturalista y la observación controlada. En la observación naturalista, pues consiste en vigilar la conducta del individuo en las condiciones reales de vida. En la observación controlada, pues se observa al individuo en situaciones parecidas a su vida real, aunque no es propiamente su entorno de vida real. En estos dos tipos de observación se utilizan principalmente inventarios y listas de verificación. Otro método es el automonitoreo, que consiste en que el individuo observa y registra sus propias conductas, sus pensamientos y sus emociones. En esta metodología se utilizan principalmente tarjetas de registro, diarios o listas de verificación. Otra metodología de evaluación pues es la evaluación analógica. Esta es una alternativa que se utiliza cuando no se puede utilizar la observación naturalista o el autorregistro. En esta metodología se utilizan pruebas de papel y lápiz, pruebas de audio o de video, pruebas de actuación y simulaciones. Existe otro tipo de
de metodología de evaluación, la cual es la evaluación psicofisiológica, que consiste en registrar las reacciones corporales ante ciertos estímulos ambientales. Estas reacciones pues, pueden ser la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, la tensión muscular, las respuestas sexuales, la conductancia de la piel y un largo etcétera. Estos conceptos son los resultados deseados en todos los programas de tratamiento. Respecto a la generalización, bueno, primeramente vamos a ver que hay dos tipos de generalización: la generalización de estímulo y la generalización de respuesta. La de estímulo consiste en que la conducta aprendida se realiza en lugares diferentes a donde se realizó la terapia, mientras que la de respuesta consiste en conductas parecidas pero no iguales a las enseñadas durante el tratamiento. Respecto al mantenimiento, esto significa que los efectos perduran después del tratamiento. Ahora vamos a ver cómo es que se produce la generalización y el mantenimiento. Para la generalización de estímulo hay 4 estrategias. Estas son la modificación secuencial, programar estímulos comunes, la generalización mediada y el entrenamiento en generalización. La primera, que es la modificación secuencial, consiste en repetir los procedimientos del tratamiento en circunstancias o lugares diferentes donde se realizó la terapia, con el fin de que la generalización se extienda, el efecto se extienda. Después viene programar estímulos comunes. En esta estrategia los estímulos importantes se presentan en lugares de entrenamiento y en los de generalización, esto con el fin de que se den tanto en los lugares donde se hace la terapia como en lugares fuera de ese lugar. Después viene la generalización mediada, que se aplica principalmente a problemas del lenguaje, y finalmente el entrenamiento en generalización, que consiste en el entrenamiento directo, generalización del estímulo. Respecto a las estrategias en la generalización de respuesta, pues tenemos 2. La primera es entrenar muestras suficientes, que consiste en enseñar tantos ejemplos de una clase de respuesta como sean necesarias para que ocurran otros ejemplos no entrenados de esa clase de respuesta. La siguiente estrategia es entrenar de forma no estructurada. Lo que se fomenta es la ampliación de repertorio de respuestas a situaciones nuevas. En cuanto a las estrategias para el mantenimiento, pues tenemos la introducción de contingencias naturales de mantenimiento, la cual hace hincapié en tener en cuenta los factores culturales y étnicos al desarrollar un plan de tratamiento. Y la segunda estrategia es las contingencias no discriminables, que consiste en hacer que las contingencias de reforzamiento sean tan poco discriminables como se pueda para mantener una conducta. Ahora vamos a hablar de la prevención de recaídas. Una recaída es un retroceso del paciente que está en proceso de cambiar o mantener una conducta. Esto se puede aplicar en los tratamientos contra las drogas o alguna otra adicción, como puede ser comer en exceso, alcoholismo, tabaquismo, etc. Y bueno, sus componentes principalmente son la autovigilancia, que consiste en identificar las situaciones de riesgo. También interviene las habilidades de afrontamiento, que consisten en que se le enseña al individuo a cómo manejar las situaciones de riesgo una vez que ya están enfrentándolas. También está el manejo del estrés, el entrenamiento en relajación, y también hay que enseñarle a hacer actividades incompatibles con su anterior conducta. Por ejemplo, si se está en un tratamiento contra el tabaquismo, pues la conducta incompatible pudiera ser, no sé, quizá mascar chicle o alguna otra actividad como salir a hacer ejercicio, caminar, andar en bicicleta, y esto va a ser incompatible con fumar.
También está la reestructuración cognitiva, que sirve para contrarrestar el fracaso, y ya cuando está en el proceso dentro del programa de prevención de recaídas, también está una que se llama recaídas programadas, que consiste en minimizar la posibilidad de abandono. Esto es que intencionalmente se le programa al individuo una recaída para que sepa cómo afrontarla y que sienta que no es tan definitiva esa caída, sino que hay posibilidades de volver a retomar el tratamiento.